En los años 20 se produce la desaparición de Pauline Picard. Tras una incesante búsqueda, aparece una misteriosa niña que la reemplaza. Quédate porque te contaré su historia. Pauline, de apenas 2 años de edad, se encontraba jugando en la granja donde vivía con sus padres. Era un bonito día de primavera, un 22 de abril de 1922, y sus progenitores creían que su hija estaba jugando en el jardín, así que ellos pensaron en ocuparse en otras tareas de la granja. Sin embargo, no intuyeron que un despide les costaría un gran sufrimiento para ambos. En un momento dado se percataron que su hija no estaba en la zona donde se encontraba jugando y se alarmaron demasiado. Podemos imaginar la gran desesperación con la que se buscó Pauline. Tanto policías como vecinos se juntaron en una búsqueda que no parecía terminar jamás. Las horas pasaban, horas que se convertían en días y días que se convertían en semanas. Un arduo trabajo de búsqueda que parecía no dar ningún resultado. No encontraban ninguna pista que pudiera arrojar luz al paradero de Pauline. Las hipótesis eran innumerables, pues cualquier explicación que pudiera ser lógica y casara con la desaparición de la pequeña era válida. Sin embargo, ninguna de ellas podía seguirse sin encontrarse en un callejón sin salida. Todo lo relacionado con la desaparición de Pauline era muy misterioso. La desesperación inundó el hogar de los Picard. Habiendo pasado varias semanas ya, la posibilidad de encontrar a su hija se iba marchitando. Cada vez resultaba más efímera la ilusión para volver a ver a su hija. Pero todo cambió cuando recibieron noticias desde Cherbourg, una localidad que se encontraba a 500 kilómetros de donde estaba situada la familia. La cosa es que habían encontrado a una niña con las mismas características que Pauline. La alegría inundó a sus padres, que estaban a punto de perder las esperanzas. Un oficial de policía le mostró una fotografía a la madre de aquella niña. La emoción la hizo estallar en lágrimas y aquella niña se identificó como Pauline Picard. Ella pronto estaría de regreso con su familia, pero realmente era Pauline. Apresuradamente los padres viajaron hasta el orfanato donde se encontraba la pequeña. Cuando por fin llegaron y pudieron estar frente a la niña, el reconocimiento fue inmediato pero no mutuo. La niña parecía no reconocerlos. Muchos lo achacaron al evento traumático que ella sufrió y por pasar tanto tiempo separados. Incluso el comportamiento de la pequeña era extraño. Además de esto, los vecinos reconocieron a la pequeña y todo parecía volver a la normalidad. O eso parecía. Los Picard comenzaron a sospechar de que aquella niña no era realmente su hija. La pequeña no reconocía el dialecto que le hablaban y tenía comportamientos bastante extraños que no eran típicos de Pauline. Y resulta que pasaron cosas. Un agricultor de la zona llamado Yves Martin se acercó a los padres que ya tenían cierta incertidumbre y les hizo una pregunta bastante fuerte. Yves le preguntó si ellos realmente estaban seguros que esa niña era su hija. La pregunta desconcertó totalmente a los padres y él solamente dijo: Dios mío, ¿qué he hecho? Ayúdame. Luego de esa situación se dice que el hombre fue internado en un hospital psiquiátrico. El pánico volvió a desatarse en ese pequeño municipio. Un granjero que paseaba por la zona se percató de un bulto que le llamó la atención. Al acercarse temerosamente se dio cuenta de que eso era algo que él tenía que avisar. Dieron una voz de alarma a todos los del pueblo. Y por supuesto, el granjero puso en conocimiento a las autoridades. Este hallazgo encogería a todos los corazones del pueblo, incluidos los de la familia Picard. Tras acudir al escenario del crimen alarmados por toda esta situación, pudieron reconocer la ropa de aquel cadáver era muy parecida a la que tenía Pauline en el momento en el que desapareció. El cuerpo se hallaba parcialmente devorado por los animales de la zona y el rostro era irreconocible. Además de esto, los periódicos de la época también afirmaron de que el cráneo estaba separado del tronco. Esto también apuntaba a otras partes del cuerpo. Al lado del mismo reposaba la ropa que había sido colocada y plegada. Esto indicaba que el cuerpo no había sido abandonado a su suerte, sino que todo eso había sido premeditado. Muchas preguntas comenzaron a azotar a toda la población. ¿Dónde había estado Pauline todas estas semanas? ¿Quién era el asesino de aquella niña? Y por último, ¿era realmente el cadáver de Pauline? Los forenses se dispusieron a hacerle la autopsia a aquel pequeño cuerpo para tratar de averiguar qué era lo que había ocurrido, pero esto no les dijo nada tampoco. Pero un hallazgo sorprendería de manera exponencial cuando determinaron que aquel cráneo no le pertenecía a aquella niña. Este se trataba de un cráneo de hombre que había sido colocado en el cuerpo de la niña. Y aquí surgen más preguntas. ¿Dónde se encontraba el cuerpo de ese cráneo? ¿Y la cabeza de la niña? Aquello tan solo abrió nuevas incógnitas que no pudieron esclarecerse. El cuerpo de aquella niña encontrada nunca pudo relacionarse con el de Pauline. Tampoco encontraron los demás restos del cráneo de aquel hombre. Ni siquiera pudieron averiguar su identidad. Bajo el nombre de Mary Louise, llegó nuevamente al orfanato aquella misteriosa niña que había convivido mucho tiempo con los padres de Pauline. Aquellos padres tenían cada vez más claro que aquella niña no era su hija. Todo se trataba de un fatídico error. Desafortunadamente, ambos fallecieron sin dar respuestas a todos los misterios que habían sobre la desaparición de su hija. Ellos están enterrados con los restos de aquel cuerpo que la intuición les decía que era su hija. La fecha de fallecimiento de la pequeña se dató el mismo día que desapareció. Y hasta aquí conocían esta historia.